Buenas tardes, estamos de nuevo en la revista Sociocultural. Ahí veíamos un pequeño corto con Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo, muerto hace 2 años de cáncer. Él expresaba una realidad concreta, es decir, los medios de comunicación y su relación con la libertad de expresión. En Honduras actualmente vivimos en un contexto en el cual este derecho, que es un derecho humano, el derecho a expresar lo que usted piensa, el derecho a expresar lo que usted ve, cómo usted interpreta la realidad, cómo usted asume la realidad que está viviendo, en las condiciones de un país como Honduras, este derecho está siendo ahorita puesto en entredicho, está siendo ahorita vulnerado directamente por precisamente el Estado y los grupos de poder que a su vez también controlan y manipulan la institucionalidad del Estado. Entonces, para hablar sobre el tema de la libertad de expresión, voy a leer un pequeño concepto muy sencillo que dice: la libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar ideas, opiniones y hechos a través de las más variadas formas de comunicación. Es decir, por un lado están sus opiniones, lo que usted piensa, lo que usted opina, lo que usted dice o lo que usted pretende decir sobre precisamente los hechos. En este sentido, entonces, la libertad de expresión se refiere a dos cosas fundamentales. Primero es el derecho a expresarse y el otro es el derecho a informarse sobre hechos concretos. Vamos a ver en el desarrollo de este programa cómo esto se vuelve una condición sin la cual la democracia no puede existir en un país. Si no existe la libertad de expresión, si no se protege la vida y la integridad moral de los periodistas, que son los encargados de manera directa de dar a conocer los hechos y garantizarle a usted su derecho a la información, entonces no podemos hablar de un país democrático. En este sentido, quería también expresarles que la libertad de expresión, su importancia fundamental, es precisamente que es un derecho humano fundamental y es esencial para el respeto y promoción de todos esos derechos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando un periodista emite un reportaje, una noticia donde él presenta que en el sistema educativo hondureño la mayor parte de las escuelas se encuentran en ruinas, que se están cayendo y que no cuentan con el material didáctico suficiente, entonces el periodista, a través de esa libertad de expresión, está garantizándole a usted que usted tenga derecho a acceder a la información sobre otro derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. Porque usted que paga impuestos, como todo el mundo paga impuestos, aunque aquí en Honduras los más ricos no pagan impuestos, o pagan menos impuestos de lo que paga usted, entonces, pero el derecho a la educación pública es un derecho y que usted lo tiene, igual como el derecho a la salud. Si el día de mañana este canal hace un reportaje sobre las condiciones en las que se encuentra el Hospital de Occidente o el centro de salud, y se puede constatar que en los hospitales y en los centros de salud lo que menos hay es medicinas, siendo así que usted paga sus impuestos puntualmente y lo paga incluso cuando compra un dulce, porque cuando usted compra una empira de dulces, ahí usted está pagando el impuesto que se cobran a esos dulces. Entonces, no solo a través de su impuesto sobre la renta, sino que a través de cualquier compra que usted hace en la pulpería, en el súper, en cualquier lado, ahí usted también está pagando impuestos. Por tanto, usted tiene derecho a que sus impuestos se inviertan en servicios eficientes de salud. Y eso involucra que deben haber
los médicos suficientes para la población que llega a ese centro de salud. Deben ser médicos debidamente capacitados, si es necesario que tengan especialidad también, o los que están en el hospital. Y también deben haber medicinas suficientes. Hoy veía con mucha tristeza una noticia donde una foto que presentaba una foto donde se veía la gente fuera del hospital escuela de Tegucigalpa, que duermen ahí afuera porque no hay una sala donde los familiares pueden estar y les toca estar fuera en la intemperie, siendo así que hay un frío terrible también en Tegucigalpa. Entonces imagínense, ellos tienen su enfermo en el hospital y ellos corren también el peligro de enfermarse porque tienen que dormir a la intemperie, tienen que dormir al aire libre, expuestos a esas bajas temperaturas, con el riesgo de enfermarse. Entonces, cuando un periodista brinda información en sus reportajes sobre temas que tienen que ver con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a la alimentación, cuando un periodista le informa a usted que la canasta básica ha subido desmesuradamente debido a que a su vez también han subido el precio de los combustibles semana con semana, entonces ahí un periodista no solo está ejercitando su derecho a la libertad de expresión, le está garantizando usted también el derecho a informarse sobre un hecho que tiene que ver con un derecho humano fundamental, que es el derecho a la alimentación. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticia y clamar por los cambios? ¿Qué pasaría? Ahorita en Honduras tenemos una situación muy crítica, una crisis política muy fuerte. No voy a hablar sobre eso porque ya sabemos cuál es la crisis política que se está dando. Y vemos como la mayor parte de los medios de comunicación, escritos, los televisivos y los radiales, están como en un solo bloque apoyando al sector gubernamental. Y los que no están en ese grupo, digamos, entonces son agredidos, son satanizados, son excluidos, son señalados, son estigmatizados. Es decir, yo mismo por decir estas palabras, imagino que hay alguien en el público que se molesta, pues. Porque precisamente esa es la situación que vivimos, donde actualmente en Honduras la libertad de expresión, decir lo que usted piensa, es decir, yo no creo que ninguna persona que sea medianamente honrada aquí en Honduras va a expresar que el país está bonito, que es un país que está libre, con todas las oportunidades para todas las personas, que aquí abunda el trabajo, que abundan las oportunidades educativas para los jóvenes. Eso no es cierto, es decir, nadie puede decir eso, ni nadie puede decir que la situación va a mejorar, ya que hemos tenido un gobierno con un partido nacional en el poder que ya por 8 años ha venido implementando un estilo de gobernanza, un modelo económico que ha fracasado. ¿Sí? Ha fracasado porque precisamente el día de antier aparecía la noticia que Honduras es el país más pobre de toda América Latina. Es decir, está por encima de Haití, por encima de Nicaragua, países sobre los cuales tradicionalmente Honduras estaba en mejor situación. Es decir, con un 68% de pobres, es decir, de cada 100 hondureños, 68 viven en la pobreza, y con un 44% en la miseria, es decir, viviendo con ingresos de menos de 23 lempiras diariamente, familias enteras. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a este modelo
de desarrollo económico, sí, uno no puede negar, se han desarrollado, pero un cierto sector de poder económico, ¿no es cierto? Lo que se ve favorecido, digamos, con contratos por parte del gobierno para construir calles, para proyectos de energía hidroeléctrica, para construir edificios, este tipo de gente sí, le ha ido muy bien. Seguramente si esto continúa así, le va a seguir yendo muy bien a ese sector. Pero las grandes mayorías, que somos los que estamos acá en el mundo real, es decir, usted que me está viendo ahorita, seguramente sabe que si esta situación continúa, usted muy probablemente, si no ha pasado ya a la categoría de pobre, este próximo año quizás va a pasar a esa categoría de pobre. ¿Por qué? Vaya, imagínense, acaban de anunciar un aumento al impuesto sobre la renta. Es decir, eso significa que se va a tener que pagar más dinero al Estado sobre lo que usted gana como empleado público o privado. Entonces, luego también ya se acaba de aumentar a la energía eléctrica. Este mes salió mucho más alto que el año pasado. Entonces todos estos hechos se convierten en hechos injustos porque con este estilo de modelo económico que se ha impulsado, no hemos logrado los niveles de desarrollo que esperábamos. Es decir, nos han mentido, nos han estafado al decirnos que con ese modelo económico las cosas iban a mejorar. Ese no es el caso, más bien ha sucedido lo contrario. Entonces la libertad de expresión permite que usted pueda decir no estoy de acuerdo con esto. Y pueda usted expresarse libremente sobre las injusticias, sobre pues decir, clamar por un cambio. Entonces la libertad de expresión es uno de los derechos más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambio, como personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales callando a los otros. Hace más o menos una semana, casi una semana, vimos cómo los periodistas de UNTV, que es un canal que ha decidido no estar dentro de ese grupo privilegiado de comunicadores o de medios de comunicación, fueron salvajemente reprimidos frente a todo el mundo. Es decir, esto es grave porque aparte que nos coloca en la vitrina internacional como un país donde la libertad de expresión no se respeta, más bien se castiga, se reprime, tiene graves repercusiones porque ya lo decía en un programa de un canal en Maya TV, el empresario Mario Flores Ponce manifestaba que en el caso de los empresarios que no están con el poder ahorita, simplemente van a dejar de invertir. Los empresarios hondureños me refiero, no digamos los empresarios que vienen del exterior, es decir, estos tampoco van a invertir en un país en estas condiciones, donde una libertad tan fundamental como la libertad de expresión es reprimida. Es una vergüenza, digamos, ver cómo a Claudia Mendoza, la corresponsal de Univisión, es decir, es increíble cómo cuando ella está filmando, la manera en que están reprimiendo a los periodistas, le golpean la mano y ella tuvo que botar su teléfono. Entonces es triste pues que esas cosas pasen. Es decir, es un problema porque eso nos exhibe, por lo menos en todo Estados Unidos, como un país donde el nivel de violencia contra los periodistas garantiza que cualquier tipo de expresión sea castigada. Decía también Mario Flores Ponce que un grupo mayoritario de empresarios que no están
pues alineados, decía él, con el gobierno, tienen miedo de la represalia que puedan tomar y las autoridades, como por ejemplo las autoridades que la institución esta que se llamaba ante la ley, es decir, el Departamento Ejecutivo de Ingresos, ya no sé cómo se llama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un empresario no está de acuerdo con la política gubernamental, entonces lo que hacen es pues acosarlo, perseguirlo, darle persecución a través de cobrarle los impuestos, pero también cerrarle los negocios. Y este es el temor de muchos empresarios. Entonces, ¿por qué es importante expresar su opinión? Se lo voy a decir, la lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, qué es lo que somos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos. ¿Sí? ¿Vale? Por ejemplo, es inconcebible cómo el padre Melo, el padre Ismael Moreno, de allá de la parroquia del Progreso, que él es jesuita, es de la misma congregación religiosa del Papa Francisco, él pues está siendo amenazado por expresar su opinión, el padre Melo, a través de una radio que se llama Radio Progreso, ¿no? Y vemos cómo el llamamiento que hace la conferencia episcopal es convocando a la oposición política a un diálogo, pero no expresa repudio por esa persecución que se le está haciendo a un miembro de su misma iglesia. Vemos cómo definitivamente hay un manejo, una manipulación allí de la opinión, de la opinión, pero también de la información que usted debe conocer. La libertad de expresión también es importante porque implica respetar la libertad de los demás a decir lo que piensan. Es respetar nuestra propia libertad de palabra. Es decir, cuando tenemos un país como Honduras, donde actualmente hay el castigo y la represión de la libertad de expresión, o existe este tipo de clima, entonces eso no ayuda a tener un país con tolerancia. ¿Sí? Estamos viendo un poder intolerante que no acepta ningún tipo de opinión que contravenga el ejercicio abusivo del poder. En ninguna institución se ve que usted pueda decir lo que piensa y esperar por tanto comprensión y más bien tolerancia hacia los que usted dice. Todo lo que decimos, lo que pensamos, corremos un riesgo, y eso es cierto. ¿Sí? Y durante toda la historia de la humanidad ha sido así. Cuando usted lee o se entera, digamos, de personajes claves de la historia, el mismo Jesucristo, pues. Si usted es religioso y va a la iglesia, lee el capítulo 23 de Mateo, donde él dice concretamente un señalamiento a los líderes religiosos y políticos de esa época, donde les dice que son hipócritas, que son fariseos, hipócritas les dice. Y les dice las razones por las cuales son hipócritas. ¿Sí? Inmediatamente él es detenido, capturado, Jesús torturado y asesinado. Es decir, no es casualidad, precisamente porque Jesús expresa lo que piensa del tipo de país en el que vive en ese momento. Entonces, en ese sentido vemos cómo hay una situación generalizada de intolerancia, de represión, de castigo y persecución para todas las personas que expresan su opinión divergente. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y luego regresamos para seguir ahondando un poco sobre este tema.